Hola, mis amados hermanos y amigos, les saludo en esta hora, ¿cierto? En el nombre poderoso, glorioso de nuestro Señor Jesucristo, esperando que la paz de Dios, la misericordia de Dios pueda estar sobre su vida, sobre su familia. Estamos muy contentos, ¿cierto? Como cada día agradecidos de parte del Señor, porque tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. La Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, y más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él nos dio esa autoridad, nos dio esa validación del cielo de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. También invitamos, ¿cierto?, a algún amigo que pueda ser parte de esta gran familia del Señor, que sea parte de esta bendición. Quizás dirá, ¿cómo lo puedo hacer? Muy simple. La palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, dice la Biblia, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que cada uno, ¿cierto?, necesita hacer, esta confesión de fe. ¿Por qué razón? Porque Cristo ya pagó el precio, ¿cierto? Él hizo el trabajo con nosotros. Dice la Biblia que el pecado de la humanidad fue sobre Él, que fue llevado como cordero al matadero y que por sus llagas fuimos sanados. Así que en esta tarde, ¿cierto?, agradecemos al Señor porque Dios ha sido bueno, Dios es un Dios de misericordia, de amor, y podemos decir, ¿cierto?, como dice la palabra del Señor, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí el Señor nos ha sostenido, nos ha guardado nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras familias, y por ello agradecemos, ¿cierto?, públicamente, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y Él siempre, ¿cierto?, está para escucharnos. Dice su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Entonces necesitamos, sobre todo en estos tiempos, ciertos tiempos difíciles, tiempos peligrosos, necesitamos buscar de Dios con todo nuestro corazón. La Biblia dice que Jesucristo vendrá por segunda vez. Dice que vendrá sin relación con el pecado, es decir, no vendrá como la vez anterior a morir en aquel madero de cruz. No, Él vendrá por segunda vez, dice su palabra, vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, a buscar a su iglesia, a buscar a aquellos hombres y mujeres que han sido lavados y redimidos en la sangre del Cordero. Si hubiese alguien por ahí, cierto, que no todavía sea parte realmente de esta bendición, es tiempo, cierto, mientras el hombre tiene vida, tiene esperanza. No dejemos para mañana, como dice una alabanza, lo que podamos hacer hoy, ¿cierto? Hoy Dios nos está dando una oportunidad nueva. La Biblia dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Entonces en este día el Señor hace misericordia para con nuestras vidas. Estamos realmente contentos. Yo estoy muy agradecido de parte del Señor. Creo que Dios, siempre lo digo, ha sido extremadamente bueno para con mi vida. Hasta aquí me ha guardado, ¿cierto? Nos ha protegido bajo su mano misericordiosa. Entendemos que estamos en una situación muy compleja, ¿cierto? Y todavía esto no ha terminado. Y quizá esta situación tenga para mucho tiempo más. Entonces ahora que tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de estar más en casa, también necesitamos buscar más de la presencia del Señor, porque estamos en los últimos tiempos. La palabra del Señor nos manifiesta que en los últimos días acontecerían muchas cosas complejas. En el Evangelio según San Mateo encontramos en el capítulo 24 que en una ocasión los discípulos se le acercaron aparte a Jesús y le preguntaron y le dijeron, dinos, Señor, ¿cuándo será tu venida y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús fue muy explícito, muy categórico, y una de las advertencias le dice, mirad que nadie os engañe, porque en realidad vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y les dice, oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Entonces muchas personas están hablando realmente de lo que está pasando en la tierra, pero nadie está diciendo y nadie está realmente hablando en forma objetiva. Nadie está diciendo cuál es la razón, la causa. Uno dice en una cosa, otro dice en otra cosa. Pero para que nosotros podamos tener más claridad y podamos estar mejor orientados, nosotros tenemos que leer la Biblia. La Biblia es la brújula, la Biblia nos está indicando realmente los tiempos, las circunstancias. Y en ese capítulo 24, ¿cierto? Jesús le dice a sus discípulos, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y le dice, habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y le dice, todo esto será principio de dolores. Bendito sea nuestro Dios. Entonces ya entramos, ¿cierto?, en una fase, entramos, ¿cierto?, en una etapa donde estamos nosotros en estos tiempos realmente presenciando todos estos acontecimientos que vendrían sobre la tierra. Habrá peste, dijo Jesús, hambre, terremoto en diferentes lugares. Entonces dijo, todo esto va a ser principio de dolores. Yo no quiero con esto infundirle miedo a ninguna de las personas que tienen la posibilidad de ver estos videos, simplemente decirle que Cristo está pronto a venir. Por eso que tenemos urgencia, ¿cierto?, de predicar esta palabra. Jesús dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio del reino. El evangelio del reino tiene ingredientes sobrenaturales. El evangelio del reino que exponía Jesucristo dice que Él predicaba, Él enseñaba, Él sanaba y Él echaba fuera demonios. Nosotros realmente no hemos quedado con predicar y enseñar. Y el evangelio que Jesús nos encomendó es exactamente el mismo. Que Dios le bendiga en esta hora, ¿cierto?, a mis hermanos que están siendo parte de esta transmisión. Me da mucho gozo, ¿cierto? Me da mucha alegría de poder, de una u otra manera podemos interactuar. Yo sé que estamos en un distanciamiento físico, ¿no? Algunos llaman social, no, pero la distancia es física. Y aquí podemos, ¿cierto?, tener un acercamiento, ¿cierto? Aunque sea virtual, no importa. No importa la situación, la circunstancia por la cual usted pueda realmente recibir la palabra de Dios. Pero como le decía hace un momento, no sabemos hasta cuándo va a acontecer esto. Se está hablando que aquí en Chile, más o menos, usted vea noticias, usted infórmese, hay alrededor de 7.000 personas ya fallecidas. Entonces esta es una tragedia impresionante y realmente nos damos cuenta que qué frágiles somos como personas, como humanos. O sea, esto vino, ¿cierto?, sobre la tierra y nos puso un stop, un pare, ¿cierto? Y todo se paró, ¿cierto? Realmente fue afectada, no solamente el tema de la salud, sino también la economía. Hay muchas personas que en este momento están sin trabajo, algunos que se acogieron, ¿cierto?, a la ley y están con los contratos suspendidos, pero yo debo dar gracias al Señor que por lo menos estoy trabajando, que eso igual es importante. Bueno, Dios es un Dios de misericordia y el Señor es el que provee. Debemos poner nuestra confianza en Él. Bueno, que el Señor nos bendiga en esta hora. Me pongo a hablar, ¿cierto? Un poco me desenfoco. Bueno, es que estoy agradecido de parte del Señor. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de verdad que tengo muchas cosas que compartirle de parte del Señor. He estado muy realmente bendecido en mi corazón de parte del Señor. He tenido mucho encuentro con la presencia del Señor y eso lo anda trayendo a uno contento, lo anda trayendo alegre. ¿Quiere vivir una vida gozosa? Busque del Señor, busque de Dios. Porque mientras usted busque más de Dios, usted como que está más cerca de Dios. Hay mucha gente que se siente distante de Dios. Yo le digo, empiece a tener una comunión, una relación con Dios. Bueno, en esta hora de la tarde, ¿cierto? Gracias al Señor porque puedo estar en mi hogar. Y gracias a usted también porque puede abrir las puertas de su casa. Si usted recibe la palabra del Señor, si usted me está recibiendo a mí a través de esta enseñanza, téngalo por seguro que usted recibe al Señor, le está abriendo la puerta no a mi persona, sino le está abriendo las puertas al Señor. Y necesitamos realmente difundir la palabra, sobre todo en las familias, para que podamos, ¿cierto?, fortalecernos. Que Dios nos ayude. Vamos en esta hora, ¿cierto?, a ir a lo que nos convoca, ¿cierto?, a lo que es la bendita y poderosa palabra del Señor. Vamos a hablar, ¿cierto?, de una enseñanza que se ha ido enseñando gradualmente, ¿cierto?, en la iglesia, tiempo tras tiempo, ¿cierto? Se ha estado, digamos, dando a conocer este mensaje, pero
mientras meditaba en él en el transcurso de la tarde, meditaba para sí mismo. Se ha predicado, se ha enseñado mucho, pero no se ha tomado muy en cuenta, y el efecto realmente es devastador en las vidas, en los corazones, cuando nosotros realmente pasamos por alto lo que dice la Biblia. Quiero que en esta hora podamos compartir, ¿cierto?, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el verso 10, Efesios capítulo 6, versículo 10, dice la eterna y poderosa palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por mí, al fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el denuedo del misterio del Evangelio. Bendito sea nuestro Dios. Quiero que en esta hora podamos realmente presentarle una oración a nuestro Dios. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, en esta hora de la tarde, Señor, esta palabra ya, Dios mío, como hemos dicho en otras ocasiones, ya está tomando un lugar en el corazón. Tu palabra dice, Señor, que he aquí estoy a las puertas y llamo, y si alguno abriere la puerta, refiriéndose a nuestros corazones, dice tu palabra, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Padre, yo te pido, Señor, por todas aquellas personas, incluyendo a mis hermanos que en esta hora están conectados, Dios mío, todos aquellos que van a poder de una u otra manera, Dios mío, ver esta palabra, Señor, esta enseñanza. Dios mío, que sus vidas y sus corazones puedan ser realmente fortalecidos en grandes maneras. Yo te pido la gracia y el favor, Dios mío, y la revelación del cielo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, esta es una palabra, ¿cierto? Como decía hace un momento, quiero hacer una introducción, quiero hacer un alcance antes de iniciar esta enseñanza. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, y es una realidad, es una triste realidad en nuestros corazones. Observamos nosotros, ¿cierto?, por una parte, y eso está más que realmente, visible, observamos por una parte que la iglesia, ¿cierto?, en el cristianismo, hablemos del cristianismo, porque la Biblia habla del cristianismo, los primeros cristianos. Dice, observamos por una parte, ¿cierto?, en la iglesia, ¿cierto?, en los templos, en la vida como cristianos, ¿cierto?, que hay una enseñanza, ¿cierto?, sistemática de la Biblia y sus doctrinas, y eso está correcto, ¿cierto?, eso está bien, que pueda haber una enseñanza sistemática de la Biblia, sus doctrinas, de los fundamentos escriturados, ¿cierto? Pero también la realidad no es, ¿cierto?, no es realmente eso. Por otra parte, hay un nivel de vida espiritualmente demasiado bajo. Entonces, eso es preocupante, mis amados hermanos. Si bien en la iglesia hay enseñanza, si bien en la iglesia hay doctrina, si bien en la iglesia hay fundamentos bíblicos, pero por otra parte, ¿cierto?, en la realidad nuestra
Hay un nivel de vida espiritualmente bajo, espiritualmente estamos muchas veces muy bajo. Parece, cierto, que el conocimiento estuviera acumulado aquí en la mente. Y el conocimiento no es para que nosotros lo podamos tener acumulado en la mente, sino para que podamos realmente caminar a través de ese conocimiento. Podamos ponerlo por obra, podamos vivir a través de él, podamos tener una experiencia de primera mano a través del conocimiento. Entonces esto es realmente algo demasiado preocupante. Hay enseñanza en la iglesia, hay doctrina, ¿cierto? Hay fundamento bíblico, pero por otra parte hay un nivel espiritual muy bajo. Muchas personas, mis amados, caminan, ¿cierto?, con la reserva. Cuando usted anda en su automóvil, yo he tenido la ocasión de quedar con la reserva del combustible. Se dice que las reservas son entre 3 y 5 litros de combustible, pero eso no le va a garantizar, ¿cierto?, la distancia, el destino a donde usted quiera llegar. Entonces hay muchos cristianos en la vida que están caminando solamente con la reserva y no con su estanque, no con su copa llena de la presencia del Señor. Y de verdad que eso es realmente muy preocupante. Bueno, volviendo a lo que acabábamos de leer en el libro de Efesios, ¿cierto? En el capítulo 6, para los hermanos que se están integrando a esta transmisión, estamos compartiendo Efesios capítulo 6, versículo 10, un mensaje pero muy conocido, muy enseñado, muy predicado, muy hablado. Pero ¿sabes qué, hermano? Muy poco considerado. ¿Por qué razón? Porque es demasiado fundamental en nuestra vida. Y aquí nos encontramos con este hombre de Dios llamado el apóstol Pablo, donde dice: por lo demás, hermanos míos, hablando de la iglesia de Éfeso, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra fortalecerse en Dios y en el poder de su fuerza? Para aquello tenemos que realmente entender cuál es la expresión, ¿cierto? Lo que quiso tratar de dar a entender el apóstol Pablo. Fortalecer es hacer fuerte o más fuerte a alguien en algo, es decir, usted y yo necesitamos hacernos fuerte en Dios, porque ahí está realmente nuestra fuerza. La Biblia dice que los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo veo mucho pueblo fatigado, yo veo mucho pueblo agotado espiritualmente, veo mucha gente desgastada en sus vidas espirituales. Aquí el apóstol Pablo le está recomendando a la iglesia, y aquí el Señor nos está recomendando a nosotros en este día, y dice: fortaleceos en el Señor. Usted y yo debemos tener una referencia realmente en nuestros corazones. ¿Cuál es nuestra fortaleza? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? La Biblia dice: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y es más, donde esté su mente, eso no lo dice la Biblia, eso se lo estoy diciendo yo, donde esté su mente, allí estará su vida. Donde esté su mente, ahí va a ir su vida. Si su corazón está en Dios y usted toma a Dios como su fortaleza, usted es un gigante, literalmente, mis amados, usted es un gigante en Dios, usted es un gigante en el Espíritu, y eso es lo que necesitamos, esa fuerza interior. Dice que las fuerzas serán renovadas. ¿Por qué razón? Porque las fuerzas anteriores ya se agotaron. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. ¿Por qué cree usted que yo estoy acá en este lugar transmitiendo? ¿Por qué cree? Porque no tengo otra cosa que hacer. No, mi hermano. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Pero es demasiado preocupante que el pueblo de Dios esté muy fatigado, muy desgastado. Y aquí dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor.
y en el poder de su fuerza. Fortalecer es hacer fuerte o más fuerte a alguien en algo. Es decir, usted va a Dios y usted se fortalece, usted se hace más fuerte y usted comienza a mirar a través de esa fuerza, a través de esa fortaleza. Y ese problema que usted está viendo hoy, no lo está viendo como lo ve como hombre, como persona. Lo está viendo en Dios. Lo está viendo como algo pequeño. Alguien dijo por ahí, no le digas a tu problema, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile al problema cuán grande es tu Dios. Bendito sea nuestro Dios. Si seguimos leyendo en el versículo 11, aquí dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, vestido de toda la armadura de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Vestido de toda la armadura de Dios. Yo en este momento, ¿cierto? Estoy cubierto, ¿cierto? Con una, con dos, con tres capas, ¿cierto? En mi cuerpo. ¿Por qué las tengo? Para poder cubrirme, ¿cierto? Para poder protegerme y para no exponerme directamente al frío, ¿cierto? Sobre todo en este tiempo de invierno. Usted hace exactamente lo mismo. Usted lleva una, dos, tres capas, sobre todo en el tiempo de invierno, ¿cierto? ¿Para qué lo hace? Para protegerse, para cubrirse, para no exponerse directamente en el frío. Aquí el apóstol Pablo está hablando en algo totalmente diferente, en el ámbito totalmente espiritual. Esto es para lo espiritual, no para lo físico. Pero vamos a tomar algunos ejemplos, digamos, terrenales, ¿cierto? Para poder dar a entender lo espiritual. Y debemos tomar en cuenta que aquí el apóstol Pablo tomó el ejemplo, escuchen una cosa, del soldado romano de ese entonces, para poder dar a ilustración, para poder ilustrar realmente lo espiritual. Jesús en algunas ocasiones tomó algunos ejemplos terrenales, ya podemos darnos cuenta a través de las parábolas, el sembrador, de las 10 vírgenes, etcétera, etcétera. Aquí el apóstol Pablo toma en cuenta al soldado romano, y aquí dice vestido de toda la armadura de Dios. ¿Y de qué se compone la armadura de Dios? Dice, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Es decir, usted y yo, mis amados, tenemos un enemigo. Y no es un enemigo visible, es un enemigo invisible. Bendito sea nuestro Dios. Y a ese enemigo invisible se le atribuyen muchas cosas. La mayoría de las situaciones que hay hoy en día en la tierra, las tragedias, ¿cierto? Las tragedias, ¿cierto? El dolor, las situaciones, ¿cierto? Grandes problemas en el mundo actuales son realmente por causa de este enemigo, que es el enemigo de nuestras almas. Por eso decía hace un momento, no todos han tomado el peso de esta palabra. Y no es posible que nosotros como cristianos, nosotros que nos profesamos un evangelio del reino, un evangelio de poder, de autoridad, vivamos en la vida, ¿cierto? Vivamos expuestos, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Bendito sea nuestro Dios. Aquí nos damos cuenta que usted y yo, en el libro de 2 Timoteo capítulo 2, verso 4, mire lo que dice. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted y yo tenemos la categoría, en el mundo espiritual tenemos la categoría, estamos en la categoría de un soldado. Entonces, si la Biblia nos habla de un soldado, es porque hay un ejército. Y si porque hay un ejército, es porque hay una guerra, es porque hay una lucha, por hermano. Si Dios nos pone a nosotros en la categoría de un soldado, dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios lo reclutó, el Espíritu Santo, a usted y a mí, para que usted y yo pudiésemos ser parte del ejército del Dios Todopoderoso. Porque si hay soldado, es porque hay un ejército. Porque si hay un ejército, es porque hay una batalla, es porque hay una guerra. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros realmente no le hemos tomado el peso.
No le hemos tomado el peso. Yo veo mucho pueblo, insisto, veo mucho pueblo desgastado espiritualmente. Lo veo que no han renovado sus fuerzas. Y aquí el apóstol Pablo dice, para que podáis ¿qué? Estar firme contra ¿qué? Contra las acechanzas de nuestro adversario, de nuestro enemigo. Y dice la Escritura que el adversario de nuestras almas, ¿cómo anda? Dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Es decir, buscando a la presa más débil, buscando al cristiano más vulnerable, aquel que no ora, aquel que no lee la Escritura, aquel que no busca de Dios. Ese está más expuesto, ese es realmente el que está más a la mano del enemigo, porque él anda como león rugiente. Pero él sabe a quién tocar y a quién no tocar, Siempre va a buscar al más vulnerable. Si usted ve el reino animal, el león, la forma, el mecanismo de caza que él tiene, el león nunca va a ir a increpar, ¿cierto?, al más fuerte o al que está más firme. Siempre está buscando al más débil. Por lo general busca al animal enfermo, al que no se puede realmente defender. Satanás, el diablo, es exactamente igual. Y si usted y yo estamos sin oración, si usted y yo no estamos buscando de Dios como debemos buscar, estamos realmente en peligro. Y dice en el versículo 12, dice, porque no tenemos lucha. Hablamos que hay soldados, ¿cierto? Somos soldados de Jesucristo. Si somos soldados hay un ejército, si hay un ejército hay una guerra, ¿cierto? Hay una batalla. Y aquí dice una cosa demasiado importante que en otra versión bíblica, aquí dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. En otra versión bíblica dice, no tenemos lucha contra seres humanos, para que usted me entienda. La lucha no es contra seres humanos. La lucha no es contra su esposo, ni contra su esposa, ni contra su vecino, ni contra su hijo, su hija, etcétera, etcétera. La lucha no es contra seres humanos. En palabras simples, la lucha no es contra seres humanos. Esa es realmente la explicación. Entonces, si la lucha no es contra seres humanos, porque dice no es con carne ni sangre, sino no es contra seres humanos, ¿y con quién entonces la lucha? ¿Y de qué lucha me está hablando? La lucha, dice, no es contra sangre y carne, sino contra principados. Y ahí el apóstol Pablo está hablando de una cosa demasiado profunda, que no todos lo han entendido. Dice que la lucha no es con sangre ni carne, sino contra principados. Es decir, es una jerarquía de espíritus malos que están operando en las ciudades, en las regiones, que están operando en los pueblos, en las ciudades. Y eso es visible, y yo se lo voy a dar más o menos a entender. La lucha es contra los principados, contra las potestades, que significa las autoridades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿De cuándo? Desde el siglo venidero, del siglo pasado, no, de este siglo. A usted y a mí nos toca enfrentar esta situación contra huestes, ¿cierto?, espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás tiene entonces un grupo bien organizado, escúcheme bien, un grupo bien organizado, jerarquizado para manipular acontecimientos del mundo. Por eso la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, pero no se vaya a los extremos. Yo no estoy diciendo que usted no trabaje, que usted no sociabilice con las personas, no estoy hablando de eso. Cuando dice la amistad con el mundo y es enemistad contra Dios, está diciendo que primero tenemos que entender a qué se está refiriendo cuando dice el mundo. El mundo es el sistema, es el pensamiento del mundo, es la forma de actuar del mundo. Dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye. La palabra constituir significa establecer, se establece enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, pero no se vaya a los extremos. No se vaya a los extremos, estoy hablando de algo muy puntual. Entonces Satanás tiene entonces un grupo bien organizado, jerarquizado, para manipular acontecimientos del mundo. ¿Como cuáles? El sufrimiento, el dolor, las tragedias de la vida. Forman parte de su obra en la sombra. Satanás es la causa de los grandes problemas del mundo actual. Bendito sea el Señor. Entonces, mis amados hermanos, tomando en cuenta todas estas cosas,
No podemos andar por la vida light, no podemos vivir un evangelio superficial, no podemos vivir un evangelio al paso, no podemos realmente vivir un evangelio por temporadas. Necesitamos estar fortalecidos en el poder de Dios, revestidos de todas las armaduras espirituales, entendiendo que hay realmente un gobernante de las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque Satanás es un imitador de Dios. Él también quiere realmente imitar a Dios. Si Dios tiene un reino, ¿cierto? Tiene un gobierno, y en cada gobierno el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo han establecido autoridades. Dice que es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Entonces el enemigo también trata de hacer lo mismo. Aquí nos señala que hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad, donde en las regiones celestes los aires no solamente están contaminados con la irresponsabilidad del hombre, sino también hay una contaminación espiritual. Y quiero contarle con esto un testimonio. En una ocasión un varón de Dios hace muchos años atrás, en México, dice que en una ciudad de México tuvo una visión que sobre la ciudad, ¿cierto? La ciudad física, había una ciudad flotante, una ciudad espiritual. Y en esa ciudad espiritual había un castillo, y en ese castillo había un espíritu territorial, y todos los espíritus que eran echados fuera, ¿cierto? A través de la iglesia, esos espíritus llegaban ahí a restaurarse. Es decir, ese es un espíritu territorial. Por eso hay lugares que el evangelio no prospera. Hay lugares, hay localidades, ¿cierto?, donde el evangelio no puede realmente alcanzar las vidas. Y los predicadores, ¿qué hacen? Siguen predicando, siguen hablando, y eso está bien, eso está correcto, pero ahí hay un espíritu territorial que está impidiendo que la gente pueda recibir la palabra del Señor. Y usted puede dar fe de esas cosas. En la ciudad de Valle hay sectores donde se ha predicado por muchos años. Han ido una iglesia, ha ido otra iglesia, se ha predicado, se ha estado trabajando, pero la iglesia no crece, no avanza. Pregúntese usted por qué no avanza. Porque Satanás tiene, ¿cierto?, organizado, jerarquizado para manipular acontecimientos del mundo. Donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay tragedia, ahí está el enemigo operando. Entonces nosotros necesitamos abrir bien nuestros ojos. La lucha no es con carne ni sangre. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Un predicador dijo, a algunos ahí se le terminó el versículo. Hasta ahí nomás le llegó el versículo. No tenemos lucha contra sangre y carne. Se terminó el versículo. No, mi hermano. Sino contra principado, potestad, gobernador de las tinieblas de este siglo. Usted puede estar bien un día y no sabe cómo de la nada le pasó algo, se siente una angustia, siente una tristeza. El campo, uno de los campos de batalla donde el enemigo está en este momento realmente tirando dardos, es la mente. La mente es un campo de batalla. Bendito sea nuestro Dios. Aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 10, verso 4, mire lo que dice, para que podamos ir entendiendo esto y nos demos cuenta realmente. Dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas, ¿qué armas? Dice usted. Me habla de soldado, me habla de ejército, ahora me está hablando de armas, porque claramente si el Señor nos tomó por soldado, nos reclutó el Espíritu Santo como soldado de Jesucristo, claramente Él también nos equipó, Él nos preparó y nos dio las herramientas. Y aquí dice en 2 Corintios, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Punto 1, no son carnales. No, dice, son poderosas en Dios. La pregunta, ¿para qué? Aquí está la respuesta. Para la destrucción de fortalezas. Bendito sea el Señor. Entonces, Cristo nos dio la herramienta. Jesús nos dio las armas de nuestra milicia no son carnales, mi hermano. Usted no puede ir a pelear con este enemigo invisible. Hoy por hoy tenemos un enemigo, ¿cierto?, llamado el COVID-19, llamado el coronavirus, que también es un enemigo invisible y ha causado cuánto estrago sobre la tierra. Pero hay un enemigo más letal, que es Satanás, el diablo, el cual está empeñado en destruir nuestras vidas espirituales. Por eso le insisto, hay muchas iglesias que están desgastadas espiritualmente, que han perdido las fuerzas. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo una cosa.
Dice el verso 13, por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Mire, no está diciendo pedir la armadura de Dios, porque nosotros siempre decimos, dame esto, Señor, dame aquí, dame allá. No, aquí no está diciendo esto. Aquí dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Entonces, el apóstol Pablo realmente se inspiró para hacer esta enseñanza a la iglesia de Éfeso, la armadura del soldado romano. Y si nos vamos viendo por partes, ¿cierto? Un poco acerca de la coraza de justicia. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando dijo la coraza de justicia? Para que usted y yo podamos entender, la coraza es una pieza metálica sólida, resistente, que protege órganos vitales, como el corazón. Y en lo espiritual, ¿qué podemos entender? El corazón, ¿qué simboliza el corazón? El corazón es símbolo de nuestras emociones. Y Satanás constantemente busca poner en nuestros corazones emociones que nos desanimen a continuar con la vida cristiana. Entonces, si usted y yo no tenemos esa coraza de justicia en lo espiritual, los soldados romanos usaban la coraza de justicia, ¿cierto? Que consistía en una pieza metálica sólida, resistente, que protege órganos vitales. Si nosotros no tenemos esa coraza de justicia en nuestras vidas espirituales, el enemigo va a traer cosas y va a dañar y va a afectar y realmente va a influenciar nuestras emociones. ¿Con qué fin? Con el fin de que usted y yo nos desanimemos en el camino del Señor y no sigamos adelante. Entonces, realmente la necesitamos, sí o sí. No podemos realmente estar pensando algo distinto. Lo necesitamos, sí o sí, la coraza de justicia. También dice el calzado, los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bendito sea nuestro Dios. El calzado usado por los soldados romanos es relevante notar que para predicar el Evangelio debemos ir donde están las personas, necesitan escuchar el mensaje. Es un llamado directo hacia la iglesia para movilizarse en el evangelismo. Los creyentes deberíamos marchar con regularidad para proclamar a aquellos que aún no conocen a Cristo como su Salvador. Es decir, nosotros debemos promover esto. Nosotros no podemos callar. Los discípulos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Entonces, cuando usted camina en convicción, cuando yo camino en convicción, camino en certeza, puede ser golpeado por alguna tragedia mundial, puede ser golpeado por algún dolor personal, familiar, pero usted no puede detener su vida espiritual, porque usted y yo debemos caminar en el apresto del Evangelio de la paz. Esta es una palabra que puede causar realmente algo glorioso en la vida de las personas. Esta palabra no es cualquier palabra, mi hermano, es una palabra viva, es una palabra eficaz. Hebreo dice que es más cortante que espada de dos filos. Así que ni por nada del mundo usted piense en aquietarse en su vida espiritual, tomando en cuenta que estamos en los últimos tiempos. Y no van a venir tiempos mejores. Dice sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, el escudo era la principal arma defensiva del soldado romano. Y el apóstol Pablo aclara que el maligno nos ataca lanzando dardos de fuego. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que tenemos que tener el escudo de la fe. Es cierto, es fundamental para la defensa. Y aquí dice que nos tira ciertos dardos de fuego, pero no solamente vienen dardos de fuego. También quizás nos tira flechas, nos tira balas, nos tira cañonazos, nos tira una cosa, nos tira otro, nos tira aquí, nos tira allá. Entonces, ¿cómo usted puede defenderse si no tiene la armadura de Dios? ¿Cómo puede hacer frente al ataque del enemigo? ¿Cómo se puede usted defender? Para eso tiene el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos. También dice tomar el yelmo de la salvación. El yelmo consistía, ¿cierto?, es la parte de la armadura que cubre y protege la cabeza y el rostro. Generalmente se compone de un casco con una visera movible. ¿Y qué? La cabeza, ¿qué es lo que aloja? Aloja algo importante que es el cerebro.
Satanás ataca nuestra mente con pensamientos de duda. ¿Cuánta gente, mis amados hermanos? ¿Cuánta gente en este momento no está siendo atacada aquí en la mente? Porque la mente es un campo de batalla. Bendito sea el Señor. De la nada viene un pensamiento. De la nada viene una situación a su vida. Porque el enemigo, la intención de él es que usted y yo nos apartemos de Dios. Que nosotros dejemos de buscar a Dios. Que nosotros dejemos de orar, que nosotros bajemos los brazos. Usted y yo no podemos bajar los brazos. Es como más fuerza tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús, sabiendo que Dios está con nosotros para guardarnos, pero tenemos que tener la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firme. ¿Contra qué? Contra las acechanzas de nuestro adversario. Dice, orando en todo tiempo. No puede usted orar hoy día y orar una semana después. No puede usted estar realmente pensando, cuando yo sienta hacerlo, lo voy a hacer. La oración para nosotros debe ser un estilo de vida. No puede ser por temporada, orando en todo tiempo. ¿Cómo? Con toda oración y súplica en el Espíritu. Es decir, una oración, no de esas oraciones superficiales que muchas veces hacemos nosotros en la mañana antes de irnos al trabajo. Señor, bendice mi hogar, bendice mi vida, que me vaya bien, guarda mi familia. Amén. No, una oración más profunda, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos mucho por qué orar, mis amados hermanos. No estoy diciendo que usted deje de lado las cosas. La Biblia dice orar sin cesar. Algunos piensan y dicen, bueno, no voy a trabajar y cómo voy a proveer para mi casa. No se vaya a los extremos. Cuando dice la Biblia orar sin cesar, significa que siempre tiene que haber constantemente una oración continua. Tiene que haber una búsqueda continua porque estamos viviendo tiempos difíciles y la iglesia se está desgastando. La iglesia está gastada espiritualmente, necesita ir a la presencia del Señor porque esto no es un juego, hermano. La Biblia dice que el enemigo vino a matar, vino a robar, vino a destruir. Él no solamente quiere hacerle un daño a usted, Él no solamente quiere dañar mi relación con Dios, el enemigo está empeñado en dañar su relación con Dios, porque ahí lo va a sacar a usted de circulación, ahí me saca a mí de circulación, que su relación con Dios se vea realmente empañada. Porque si usted mira las Escrituras desde el principio de la creación, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿dónde los puso? Los puso en un huerto llamado el Edén. La palabra el Edén significa placer. Dios los puso en un huerto llamado el Edén. Y ahí Dios estaba con Adán y Eva. Ahí Dios interactuaba directamente con ellos. Ahí Dios tenía una comunicación con el hombre. Tenía una relación, tenía un diálogo. Todos sabemos que cuando Adán pecó, ese diálogo, ¿cierto?, se rompió. Esa relación se quebró. Y ahí donde dice Isaías que estábamos todos como ovejas sin pastor, y dice la Biblia que estábamos realmente destituidos de la gloria de Dios, estábamos separados, pero eso nunca ha sido la intención original de Dios. La intención original de Dios es que usted y yo podamos estar cerca de Él. Cuando vino Cristo, eso fue sustituido, o sea, se restituyó eso. Cristo nuevamente nos dio esa facilidad de poder ser acepto ante el Padre. El ministerio de Jesús también consistía en la reconciliación. Nosotros fuimos reconciliados para con el Padre. Podemos hoy en día tener acceso a la presencia de Dios por intermedio de Jesucristo. El Padre nos mira a través de Jesucristo, nos mira a través de la sangre de Jesucristo, porque si Él nos mirase directamente, moriríamos. Bendito sea el Señor. Entonces, la intención original de Dios siempre ha sido esa. Partamos por ese punto, en que usted y yo podamos tener una relación, no una religión. Si usted le quita al Evangelio, la comunión con Dios, la oración, la relación con Dios, lo único que nos va a quedar, mis amados, es una religión más. De todas las religiones que hay en el mundo, de todas las religiones que no las voy a nombrar, hay muchas. De todas las religiones que hay en el mundo, ninguna de esas religiones demanda una relación con su Dios, con su creencia, no demanda un compromiso más allá. Pero sí el Evangelio de Cristo demanda una relación con su Dios.
Porque la vida del hombre tiene que estar arraigada a una relación con Dios. Aquí dice, fortaleceos ¿en quién? En el Señor, en el poder de su fuerza. El salmista decía, alzaré mis ojos hacia los montes, hacia la altura, hacia Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene tu auxilio? Y él decía, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, la tierra, la mar y la fuente de las aguas. Yo le invito en esta noche a que usted realmente ponga su confianza en Dios. Y póngala con todo su corazón, con toda su mente. Porque realmente estamos viviendo cosas muy difíciles, muy complejas, mis amados hermanos. Quizá pudiéramos tomar muchos versículos, pudiéramos hablar muchas cosas. Yo hacía una reflexión para los hermanos que se han integrado, ¿cierto?, hace poco. Y una observación, ¿cierto?, por una parte, ¿cierto? Y eso está bien, no digo que no esté mal, que esté mal. Por una parte, ¿cierto? Ya voy a ir terminando con esto. Una enseñanza sistemática de la Biblia, su doctrina, eso está más que correcto, ¿cierto? Que la iglesia, escuela dominical, enseñanza, estudio, eso está bien, eso está bien. Pero por otra parte, mis amados hermanos, la realidad es otra. ¿Por qué razón? Porque hay un nivel de vida espiritualmente bajo. Y eso no debe ser así. Si yo no tengo seguridad, mi hermano, si usted no tiene seguridad en Dios, ¿cómo va a poder darle seguridad a los demás? La Biblia dice, si un ciego guiare a otro ciego, ¿qué dice? Ambos caerán al hoyo. Dice, andarán dos si no están de acuerdo. Un reino dividido contra sí mismo, ¿qué dice? No permanece. Una iglesia, una casa, una familia dividida contra sí mismo, no permanece. Es tiempo que nos podamos poner de acuerdo. Es tiempo que caminemos todos bajo la misma línea, bajo la misma convicción, bajo la misma certeza. Aquí Dios nos está diciendo una palabra que a lo mejor para algunos, como le decía hace un momento, no la han asimilado bien. Usted y yo tenemos una lucha, aunque usted no quiera aceptarlo o quiera aceptarlo, es una realidad. En el mundo invisible hay una lucha continua. Hay un espíritu malo que está ahí tratando de dañarle, tratando de causarle un dolor mientras usted duerme, mientras yo duermo. Y algunos dicen, no, yo no busco más de Dios porque no quiero tener problemas. Y eso es verdad, algunos no buscan más de Dios porque no quieren tener problemas. Pero cuando usted busca más de Dios, va a tener más problemas, va a tener más dificultades. Pero déjeme decirle que la victoria va a ser más grande. Bendito sea el Señor. Reflexionemos, hermanos. No podemos estar en nuestras vidas espirituales nada. Ahora que tenemos más tiempo, algunos que puedan estar más en sus casas, en sus hogares, con sus familias. Hablen de esto, hablen de las Sagradas Escrituras. Compartan un momento de oración. Bendigan su casa, bendigan su familia. Estamos en los últimos tiempos, hermano. Venimos diciendo hace cuántos años que Cristo viene pronto y yo le puedo decir que Cristo está pero más que cerca. Cristo viene pronto. Y Él necesita una iglesia fortalecida en el poder de su fuerza, vestido con las armaduras espirituales. Quiere llevar una vida en victoria. Quiere llevar una vida realmente en victoria delante del Señor. Comience desde ya a buscar estas armaduras espirituales. Necesitamos el escudo de la fe. Necesitamos el yelmo de la salvación. Necesitamos la coraza de justicia. Necesitamos el apresto, el calzado del Evangelio. Usted y yo tenemos que ser auténticos donde quiera que vayamos. Tenemos que ser de la misma línea. No podemos tener una doble vida, una doble personalidad. Yo no puedo ser aquí en mi casa de una manera, en mi trabajo de otra, en la iglesia de otra. Dejémonos de juego. Comencemos realmente a comprometernos con Dios. Dios está buscando hombres y mujeres comprometidos. Dios sabe que en tu vida y en mi vida hay debilidades. De hecho, las hay. Y siempre la van a ver. Pero aún así necesitamos refugio. Necesitamos refugio en Dios. Salmo 91, ¿qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo. La palabra habitar significa vivir. Usted no puede realmente hacer una visita a la presencia de Dios. Usted y yo necesitamos vivir bajo la protección de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará, vivirá bajo ¿dónde?
bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Eso es el omnipotente, el Dios Todopoderoso. Entonces hay una protección de Dios. ¿Cómo se siente usted? Si en este momento se siente como extraño, se siente a lo mejor desamparado en su corazón, se siente quizá a lo mejor como abandonado, es porque usted tiene que estar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra, bajo la protección del Dios Todopoderoso. ¿Cómo me siento yo? Mire, le voy a ser sincero, mi hermano. Hace unas semanas atrás, bueno, un mes, 2 meses, yo estaba bien preocupado por esto de la pandemia. No con miedo, sino preocupado, porque yo, por mi desplazamiento a mi trabajo, yo tengo mucho contacto físico con personas, tengo que tenerlo por mi trabajo. Y estaba bien preocupado y siempre he estado tomando las medidas, ¿cierto?, de higiene, que de hecho tiene que hacerla usted, mantener la distancia física, no social, la distancia física, de no estar cerca de muchas personas, ¿cierto? Y yo estaba muy preocupado, ¿cierto?, por mi persona y por todo lo que está pasando. Pero llegó un momento en que yo tuve que echar mano a la fe. Llegó un momento en que dije, no, yo tengo que ver en quién he creído y debo saber dónde estoy situado, para dónde voy. Y dije, no, yo comienzo a descansar. Y no con eso estoy diciendo que usted por la vida o yo andemos en forma irresponsable. No, no estoy llamando a la irresponsabilidad, no. Usted tiene que acatar lo que se estableció, ¿cierto?, en nuestra nación, lo que se está realmente promoviendo. Pero yo como mi persona, y esto que le sirva de ejemplo para usted, si usted está preocupado, si se siente de repente, no sé, con miedo, con alguna situación en su vida, descanse en Dios. Yo descansé en Dios. Dije, no, Señor, yo descanso en ti, yo dependo de ti. Bendito sea el Señor. Haga usted lo mismo. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchas personas que están desesperadas, y digo de cristianos que están desesperados, que están afligidos, porque el enemigo viene a la mente, porque la mente es el campo de batalla, y le trae cosas, pensamientos que son irreales. Pues. El miedo le hace ver cosas que cosas que no son reales. Es como la distorsión. La distorsión de la realidad le hace ver cosas que no son. Entonces Dios nos dio las armas, Dios nos dio la herramienta, Dios nos llamó a usted soldado, Dios nos llamó realmente que somos parte de su ejército. Dios también nos dio, el que va a la guerra no va con las manos vacías, Él va, ¿cierto?, con el armamento, con las armas apropiadas. Dios le dio las armas apropiadas, pero usted tiene que tomar esta palabra, usted tiene que fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza, que ahí esté su confianza, ahí esté realmente su convicción. Bendito sea el Señor. Que Dios le bendiga en esta noche, Dios le guarde. Bueno, estoy transmitiendo, ¿cierto?, haciendo estos videos en algunos días que a lo mejor no son como de costumbre los servicios, porque debido a mi trabajo, ¿cierto?, yo trabajo por turno, entonces los días que puedo tener, pero agradezco al Señor por poder, ¿cierto?, que usted está en esta hora conectado. Estemos orando, mis amados hermanos, orando los unos por los otros. Luego vamos a volver con la ayuda del Señor, ¿cierto? Vamos a volver de nuevo a lo que hacíamos, ¿cierto? A estar en los servicios, en la iglesia. De verdad que se extraña mucho, pero no por eso tenemos que bajar los brazos, hermano. No tenemos que bajar los brazos por nada del mundo. Necesitamos hoy más que nunca fortalecer al Señor, y ese es mi deseo, que cada uno de nosotros seamos fortalecidos de parte del Señor. Les bendigo en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. A mis hermanos que han estado por ahí, veo, ¿cierto?, a la hermana Inés, Dios les bendiga a ella, a su familia, a mi primo también, primo Carlos, Dios te bendiga mucho, a ti y a tu familia, a mi prima Cintia también, Dios la bendiga mucho a ella, a su familia, estamos orando, ¿cierto?, por cada uno de los integrantes de la familia, y por ahí el hermano Dante también, ¿cierto?, Dios le bendiga, hermano Dante, se había perdido los servicios, el hermano Manuel Espinosa, Dios te guarde, hermano Manuel, y así a cada persona, ¿cierto? Por ahí veo una silueta, en realidad no tiene la imagen, no sé quién es en realidad, pero Dios le bendiga mucho. Dios le guarde, gracias al Señor, ¿cierto?, por la posibilidad que nos dio en esta noche. Sigamos adelante, hermano, sigamos, Dios es fiel. Dios ha sido fiel para con mi vida de una manera que ni siquiera usted se lo imagina. Y por ende estoy agradecido, ¿cierto?, de parte de nuestro Dios. Que Dios le bendiga en esta hora, que pueda estar muy bien. Shalom, shalom significa la paz sea con usted, la paz sea en su hogar, en su familia, en su trabajo, donde quiera que se encuentre. Será hasta la próxima, ¿cierto?, si el Señor no viene antes. Dios le guarde. Amén.